Bueno, buenos días a cada una de ustedes, bienvenida, bienvenidas y como dicen, muchas felicidades hoy por ser el Día de la Mujer y recordar que no necesitamos, como dicen, ser empoderadas, ¿verdad? Dios ya nos dio ciertas características que nos hace especiales y que lo que Él quiere es que estando en su presencia pueda sacar ese tesoro que tenemos, que ya nos puso a cada una de nosotras el ser mujer y que es algo muy especial, tan especial como el ser hombre, como el ser hombre. Ahorita el pastor decía de broma, ¿verdad? Bueno, yo me quedo así. ¿Cuándo es el Día del Hombre, verdad? ¿Por qué? Porque los dos somos un complemento. No hay como el más, no hay como el menos, sino somos un complemento, no hay competencia. Dios no nos hizo para que fuéramos competencia, sino para que fuéramos un complemento, ¿verdad? Y dice Santiago que a veces las peleas comienzan en nuestros corazones. No comienzan en afuera con las guerras, no, comienzan en nuestro corazón y con nuestros deseos. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir, tengan su Biblia ahí a la mano para encontrar rápido los textos que vienen ahí. Esa es una cosa, tengan su Biblia, su teléfono a la mano para buscar los textos y leerlos. Número 2, al final, ahorita yo me voy a ir como quien dice de corridito, ¿verdad? Y al final, sí me gustaría que 3 o 4 pasen a compartir lo que aprendieron en este tiempo, ¿sí? Pero ya al final vienen, se forman aquí para que puedan escuchar, todos podamos escuchar en el micrófono y ya, ¿sale? Y la otra indicación ahorita va a ser que ahí en sus hojas está la introducción, algo que ustedes van a escribir ahorita, que no les debe de llevar más de 1 minuto. Y conforme vamos avanzando, al final de cada subtema hay unas preguntas. Ahí ustedes las van respondiendo rápidamente de manera personal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, muchas gracias. Muy bien. Yo sé que han estado hablando, primero hablaron del necio, después lo que habló Karina. ¿Cuál fue el tema de Karina? Sabiduría. Muy bien, sabiduría. Y que sabiduría no es como todo el conocimiento que yo tengo. ¿Sabiduría qué es? ¿Qué es sabiduría? Muy bien, es como poner a práctica todo eso aprendido, ¿sí? Ok, pero el que vamos a ver hoy es acerca del temor del Señor, es la primera parte, y ahí en sus hojas van a ver el primer versículo, ¿verdad? Ok, ¿oramos? Ustedes me dicen cuando ya, ¿sale? Muy bien, vamos a orar. Padre, bueno, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos lleva a todo el conocimiento de la verdad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, nos ha abierto así libremente la entrada contigo. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos concentrarnos en conocerte más. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, y que en este tiempo, que es un tiempo de remanso, podamos aprender más de ti. También te damos muchas gracias por la vida de Tere Quesada, gracias por su hija Mariana, que ella poco a poco se va recuperando, pero pedimos, Señor, por ese restablecimiento total y por lo que tanto su papá como su mamá pueden aprender durante este tiempo. Toca sus corazones también ahí, a ellos, y que sean de testimonio en el hospital en el que están. También pedimos por Tere y por su hija, Señor, para que tú también la sigas restableciendo y que sean esa luz, Señor, en medio de las tinieblas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver ahí en sus hojas, ahí vamos. El temor del Señor. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
aquí lo que les pide es escribe los 2 últimos problemas que has tenido de manera breve. Escribe como los 2 últimos problemas que has tenido y si no, un solo problema. Para más rápido nos vamos, ¿cuál es el último problema que has tenido? Económico, familiar, de escuela, alguna relación. Ay, qué bueno que algunas están, piense y piense, ¿cuál problema tendré? Cuando terminen de escribir ahí su problema, por favor, levantan su mano para ayudarme cuenta. ¿Listo? ¿Algún problema de educación? ¿Algo que resolver? No. Ahí la idea es que al final es eso, encontrar la solución. Muy bien, ¿ya? ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Ahora sí, vamos a sus hojas. Estos 2 problemas o el problema que ustedes escribieron, la idea es que conforme vayamos avanzando, ahora sí, como dice Ana Dolores, encontremos la solución. Esa es la idea, ¿ok? Muy bien. El temor del Señor. Ya vimos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si yo no temo a Dios, la sabiduría, entre comillas, que yo vaya adquiriendo es hueca y vacía y no me va a servir. Hablando como en una sabiduría humana. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero vamos a ver a qué se refiere este temor de Dios. Y ahí en este tema dice, centrada en Dios. El temor del Señor es el principio, pero ¿qué significa eso? El temor de Dios. Existe un tipo de temor que es simplemente el temor al castigo. Vamos a ver Josué 2:14, está ahí al principio de la Biblia, Josué 2:14. Josué 2:14. ¿Listas? Me dicen cuando ya, ¿ya? Ok, Josué 2:14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Pero aquí en me equivoqué de versículo, con razón no le entendía. Josué 2:14, perdón. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Pero dice, ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares esto. Es decir, a veces el temor que tenemos es simplemente por un temor al castigo, a la consecuencia. No es un temor a Dios, sino es querer evitar lo que se me vaya a venir encima, que es muy diferente. Ahí yo puedo ser una persona moral, con principios, porque digo, ¿por qué no te pasas el alto? Pues porque me van a multar y yo no voy a pagar esa multa. Ah, ok, estamos hablando de una persona moral, que nada más le está evitando el castigo o la consecuencia. Dice, pero también está el asombro que sentimos ante alguien, Josué 4:24. Josué 4:24, fíjense lo que dice, ¿ya lo tienen? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es ¿qué? Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí es un temor de asombro, dice, para que conozcan que la mano de Jehová es poderosa.
y todos teman, pero es un temor de asombro, de saber que lo puede hacer, no de que nos dé el castigo, sino saber que Él es todopoderoso. Y entonces hay un temor, pero es un temor sano de reverencia ante su persona. Dice, el cual produce un temor ahí en sus hojas, el cual produce un temor de hacer algo que pudiera afligir o deshonrar a la persona. Es en este segundo sentido que debemos entender el verdadero temor del Señor, el cual aumenta entre más lo admiremos y lo alabemos. Vamos a buscar Primera de Crónicas 16, 25. Está ahí más adelante, Primera de Crónicas 16, 25. ¿Listos? Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Otra vez, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Dice, por tanto, hay solo dos formas de pensar sobre la vida. Puedes temer solo al Señor y hacerlo el centro de tu vida, o puedes permitir que otra cosa tome su lugar. Es decir, el temer al Señor puede ser solo de una forma, ¿no? Como esa forma de reverencia, de saber quién es, de admirarlo por lo que Él hace, lo que es capaz de hacer. ¿Sí me explico? No por miedo, no por ese temor de la consecuencia. O podemos dejar que otra cosa ocupe el lugar. Es decir, lo que hago me veo motivada para evitar que mi esposo me deje de hablar, o para evitar que en esta relación vaya a pasar aquello, o para evitar que pierda el trabajo. A veces cuántas cosas no hacemos, podemos hacer, llegar a hacer, porque por el temor a que yo pueda perder el trabajo, o que pueda perder una venta de algo, ¿no? Y entonces ahí estoy centrando el temor no en Dios, sino en lo que está a mi alrededor. Toma otra cosa más importante que lo que es Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Exacto. Sí, la segunda es más como la parte moral de la consecuencia de lo que me puede pasar a mí, ¿verdad? Ok, ahí dice, responde. ¿Sigues la sabiduría del mundo? Es decir, ¿puedes entender al mundo y entenderte a ti misma sin referirte a Dios ni a su palabra? ¿O has rechazado esa forma de pensar? Es pregunta de reflexión. ¿Sigues la sabiduría del mundo? Es decir, ¿puedes entender al mundo y entenderte a ti misma sin referirte a Dios ni a su palabra? ¿Lo hago o no lo hago? Ok, vamos con el segundo punto, que es respondiendo a la gracia, ahí en sus hojas. Dice, para nuestra sorpresa, el temor del Señor aumenta entre más gracia y perdón experimentemos. Vamos al Salmo 134, Salmo 134. Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón. ¿Qué dice? Muy bien, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, este temor que yo tengo hacia Dios es porque estoy respondiendo a su gracia. Porque, y dice el versículo anterior, el 3, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es decir, si Dios mirara mis pecados, ¿yo me podría mantener delante de Dios? No. Si Él aplicara su justicia, me fulminaría así, miren, ¡fum!, rapidísimo. ¿Qué le puedo decir a Dios? O sea, ustedes imaginan,
yo justificándome con Dios? ¿Qué le digo? Entonces por eso dice, ¿quién podrá sostenerse delante de ti? Nadie. Y debido a esa gracia, dice el versículo 4 es, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Se fijan? Entonces dice aquí, esto es clave en Proverbios, en su material el segundo renglón. Todos los consejos para la vida cotidiana, hablando de Proverbios, asumen que hay un Dios ¿qué? Santo. A ver, estamos ahí respondiendo a la gracia en el tercer renglón. ¿Se van conmigo? Asumen que hay un Dios santo, que no obstante redime mediante la gracia. Solo la creencia de que estábamos perdidos, pero hemos sido salvados gratuitamente, ¿qué dice? Exactamente, dice. Fíjense qué hermoso. Crea, si quieren subrayar ahí, crea una seguridad en el amor salvador de Dios que produce ¿qué? Gozo y temor. Gozo y temor. Exactamente. Dice, así que la sabiduría solo viene por medio de la fe en el Dios bíblico, quien nos sacó del cautiverio por su poder y su gracia a través de alguien mayor que Moisés, Jesucristo. Vamos a ver Hebreos 3, del 1 al 6. Hebreos 3, del 1 al 6. Está casi al final de la Biblia. Bueno, es de los libros chiquitos ahí. Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Listas? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué dice? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el ¿qué? Gloriarnos en la esperanza. Es decir, yo voy a responder con temor a Dios por su gracia, porque fui salvada de mis pecados y esa gratitud inmensa hacia lo que Él hizo por mí, yo diría, eso me debe de frenar para estar pecando. Si hay algún hábito de pecado que tenemos, es que reflexionemos y digamos, ¿cómo? Pero si la gracia no es para que cubra nuestro pecado, la gracia es para que nos lleve a separarnos por ese amor que Dios nos tuvo en la cruz. La pregunta ahí que dice, responde, ¿puedes ver cómo la raíz de muchos de tus problemas es la falta de fe en la gracia de Dios? ¿Puedes ver cómo la raíz de muchos de tus problemas es la falta de fe en la gracia de Dios? Dice, reflexiona en esto. Es decir, nos hace falta fe en esa gracia. Es decir, que a veces seguimos viviendo en esclavitud. Por eso yo les mencionaba, hay algún hábito pecaminoso en el que yo me mantengo, entonces yo sigo viviendo como esclava y no como libre, cuando Dios ya me sacó de esa esclavitud. ¿Sí? Y lo dejo de hacer, no por el temor de las consecuencias, sino que lo dejo de hacer, ¿por qué? Por ese temor. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente, cambiando profundamente. Dice, la fe en Jesús nos mueve del temor al castigo, ¿a qué? Al temor piadoso, el cual es el principio de la sabiduría.
en Cristo ya no tememos la pena judicial de Dios. Vamos a leer Romanos 8:1 y 15. Así es que nos regresamos en nuestra Biblia. O sea, por ejemplo, que nosotros somos pecadores y ya de facto, cuando nacemos, dice Dios, tú ya estás condenado. O sea, ya estás sentenciado. Esa es la pena judicial. Tú ya estás sentenciada. A menos que Dios te dé la fe para creer en Cristo, a Dios. ¿Sí? Ok, gracias por preguntar. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿no? Entonces, el cambio profundo dice, fíjense bien, pero la sabiduría, en el segundo párrafo de ese tema, pero la sabiduría requiere, ¿qué dice? Subráyenlo. La sabiduría requiere un odio genuino hacia la maldad. Es decir, que lo que yo vea que sucede, que sé que voy a infringir en algo, no lo hago. Porque esto no va con el Dios santo que yo creo. No va con sus principios, no va con lo que dice su palabra de Dios. Entonces, aquí sigue diciendo, dice, no solo una evasión calculada por interés propio. Es decir, lo dejo de hacer porque ¿qué me vaya a pasar? No, lo dejo de hacer porque estoy en sintonía con Dios en que esto va en contra de su santidad. Y eso es desde nuestros pensamientos. Hay una persona que compartía y decía, ay no, pues yo le empecé a pedir a Dios, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Y le digo, ¿eso le pediste a Dios? Sí. Ah. Y me dice, ¿y qué crees? No, ni me digas. O sea, como palomitas de maíz, obviamente no sus hechos. ¿Qué fue lo que ella empezó a ver? Lo que pensaba. Dice, ¿cómo que estoy pensando esto? ¿Cómo que estoy diciendo esto? Claro, ¿no? Es ahí donde debe entrar ese temor, en el sentido de, Señor, ahora sí, esto no es correcto delante de ti. Ok, entonces dice, bueno, la sabiduría requiere un odio genuino hacia la maldad, no solo una evasión calculada por interés propio. El temor al castigo solo nos hace egoístas, preocupados por ser heridos. Quien verdaderamente teme al Señor le sirve con gozo y gran aprecio por quien es Él, incluso si no hubiera infierno. El que teme al Señor de esta manera se estremecería solo de pensar en ofenderlo. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí sí me daban el temor, en el sentido de, yo decía, ya cuando, si digo de novios, me va a regañar Manuel, pero ya estábamos comprometidos para casarnos. Entonces, yo llegué con mis papás y les dije, yo les voy a pedir un favor, aunque llore y me tire en el suelo y me revuelque así, no me dejen salir sola con él. No me dejen salir sola con él. En el sentido de que la carne es débil, ¿verdad? Pero una de las cosas también que mucho me detenían era imaginarme a mis papás si yo hubiera tenido relaciones antes del matrimonio o si yo hubiera salido embarazada. ¿Sí me explico? O sea, era bueno un temor, pero un buen temor, no un temor de, ¡ay, qué miedo! No, sino yo decía, no quisiera ver la tristeza de mis padres si yo cayera en esto. Todo lo que han hecho por mí, todo lo que me han enseñado, qué tristeza me daría ver tristeza sobre tristeza.
es algo así como con el Señor. O sea, Señor, no lo quiero hacer por quién eres y por lo que has hecho por mí. No por el temor de, híjole, salgo embarazada, ¿qué van a decir en la iglesia? Ay, ¿cómo que qué van a decir en la iglesia? ¿Sí? Sino es de Dios, ese amor. Por eso dice, cambiando profundamente. El último renglón, solo la fe en el amor sacrificial de Jesús por nosotros puede humillarnos y a la vez afirmarnos en el temor del Señor. Responde, ¿te abstienes de cometer pecados principalmente porque evitas sus consecuencias? ¿O te abstienes porque te repulsa el pecado, ya que entristece y ofende a Dios? Son dos sentidos muy diferentes. Y me gustaría que veamos ahorita, bueno, contesten y luego vamos a Génesis 39:9. Digo, si no quieren que vean su respuesta, pues no la escriben, pero ya se quedan aquí con ella. Ya lo pensaron. Génesis 39:9. Vamos a Génesis 39:9. Que es otro ejemplo que me encanta ver. Génesis, acuérdense que es como la narración del inicio de la humanidad, ¿verdad? Y de la historia del pueblo de Israel. Y aquí vamos a ver la vida de José, de que Jacob tuvo sus 12 hijos, entre ellos era José, sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron, él se fue pues vendido y estando en la casa de su amo, que dijo no a José, mis respetos, lleno de sabiduría, muy inteligente, honesto y demás, lo voy a poner a que gobierne mi casa, ¿verdad? Que tenga cuidado de mis cosas. Imagínense la confianza que tenía hacia José. Y estando en esa situación José, fíjense lo que dice, 39:9. Ahora, ahorita donde vamos a leer de esta historia de José, no crean que estaban los 10 mandamientos, ¿eh? No existían los 10 mandamientos cuando estaba José. No existía, por decir, algo escrito, sino era como la tradición oral en el tiempo de José. No como nosotras, que ya tenemos toda la Biblia. Él no, era como ya lo que se les había enseñado a ellos. 39:9. Perdón. Vamos a ver desde el 7 y luego al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, o sea, tengamos relaciones. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Qué dice la pregunta? Muy bien, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no dijo, no, nos van a cachar. Imagínate si nos cachan, ¿no? O sea, fíjense, ese tener presente a Dios y decir, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¡Wow! Integridad. Dicen que yo soy lo que hago cuando estoy a solas. Yo soy lo que hago cuando nadie me ve. ¿Qué hago? Eso soy. Muy bien. Vamos entonces cambiando profundamente, ¿verdad? Ahora, 3, descansando en Dios. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Es decir, en pocas palabras, la mejor almohada es una conciencia tranquila.
Y luego yo oigo esas expresiones, no hombre, mi esposa pone la cama en la almohada y la perdí. O mi esposo pone en la cama, su cabeza en la almohada y lo perdí, como si no tuvieran pecado, dice, como si nunca hubieran pecado. Es decir, una conciencia tranquila. Si yo estoy viviendo conforme al temor del Señor, hago lo que me corresponde de acuerdo a Él, mi sueño, ¿cómo debe de ser? Tranquilo. Pero si estoy haciendo una tranza por aquí, respondiendo mal por allí, no he solucionado esto, Dios ya me ha llamado la atención y yo sigo en lo mismo, pues ¿quién va a dormir tranquilo? ¿Quién va a dormir tranquilo? Analicen sus problemas. ¿Se acuerdan? Ahí les pedí que escribieran, oye, este problema que yo tengo es porque no estoy confiando en Dios, es porque no tengo ese temor de, ahorita vamos a ver otro paso, de descansar en Él, porque si yo hago de acuerdo a su temor, pues tranquila, ¿no? Como, ¿a qué voy a temer? En el sentido de, ¿quién me va a venir a acusar? Ok, descansando en Dios, dice, aquellos que temen a Dios lo encuentran satisfactorio y están tranquilos. La segunda frase literalmente dice que ellos pasan la noche tranquilos, lo que significa que Dios es para ellos como un refugio en la tormenta. ¿Cómo puede uno vivir sin ser afectado por los problemas? Esto no significa que no tendremos problemas, subrayen ahí, no significa que no tendremos problemas. Acuérdense que estamos en un mundo caído. La consecuencia normal son situaciones tan difíciles, desde que te pueden levantar un falso, desde que te pueden hacer tranza, desde un montón de cosas, porque estamos en un mundo caído. No podemos decir, ay, ¿cómo es que me pasó esto? No, perdón, pero eso sería lo normal. ¿Cuál va a ser la diferencia con Dios? Dice, esto no significa que no tendremos problemas, solo que estos no nos despojarán de nuestra satisfacción. El problema puede quitarte todo, subraya, excepto a Dios. Y yo me acuerdo que así dice Romanos, ¿verdad? Que dice que ni la muerte, ni ángeles, ni potestados, ni lo creado, dice, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Cuando recién en mis primeros años de cristiana yo leía este texto, ¿saben cómo me imaginaba? Así como, no como Dios jugando conmigo, sino yo decía, porque dice, ni lo alto, ni lo profundo, todo eso, ¿no? Entonces yo me imaginaba como pendiendo de un hilo en medio de como en un precipicio, pero decía, pero Dios no me suelta. Dios me tiene bien agarrada, aunque yo vea así como, ay, ¿dónde estoy? Así me imaginaba, Dios sosteniéndome en medio de la nada, de la nada. Y a veces pensaba, hasta fuego abajo, ¿verdad? Pero decía, pero Dios no me va a soltar y Dios me sigue amando. Pero ¿cuántas de nosotras no decimos, si tengo problemas es que Dios ya se olvidó de mí? Si tengo una situación económica difícil, Dios no me está escuchando en lo que yo le estoy pidiendo. Si Dios no me responde en esta relación con mi esposo y con mis hijos, Dios me ha dejado de amar. Así a veces pensamos, ¿eh? O Dios no me está escuchando, ¿estará volteando a otro lado? Y aquí nos dice, descansando en Dios, las dificultades nos quitan las comodidades terrenales. ¿Van conmigo? Y luego, mediante la oración y la reflexión en la palabra, nos acercamos más a Dios para recibir el consuelo que solo Él da. El proceso es largo y en muchas partes doloroso, pero el fruto es un equilibrio espiritual que ningún problema nos puede quitar. Jesús lo promete a todos sus discípulos, que Él estará con nosotros todos los días, dice su palabra, todos los días. Y yo escuchaba una persona que así, miren, me dio la lista de todas las situaciones reales que está viviendo. Para el colmo esto, para el colmo el otro, para el colmo esto, para el colmo el otro. Ya cuando me dio toda su lista, le dije, oye, y es real, no es que esté inventando, son situaciones que dices, wow. Ay, como decimos, bueno, de broma, toco madera. O sea,
pero de toda la lista de situaciones, y me seguía narrando. Y le dije, ok, ya te escuché, ya oí toda la lista. ¿Quién es Dios en este momento en medio de estos problemas? ¿Quién es Dios en este momento en medio de estos problemas? ¿Qué le has pedido tú a Dios en tu oración? ¿Y saben qué me contestó? Me dice, fe. Le dije, qué padre. Pues ahí está la respuesta, ya te respondió. ¿Dónde va a probar nuestra fe? Pero mientras a veces nos pasa como Pedro, ponemos la mirada en la tormenta. Ahí ponemos la mirada, ¿verdad? Ok, responde. Piensa en la última vez que atravesaste una temporada muy difícil. ¿Fortaleció o debilitó tu intimidad con Dios? ¿Estás más preparada para enfrentar problemas o menos preparada? No pasaste la prueba. Por ahí decía Karina, ¿va? O no, alguien que escuché que dijo, no pasó la prueba, de regreso, te vas al extraordinario. Prueba no superada, sí. Bueno, vamos con la siguiente. Confiando en Dios. Dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Confiar en el Señor significa obedecer su voluntad, nos guste o no. ¿Cuántos versículos como mujeres no nos gustaría quitarlos? ¿Sí o no? Así como, pero ¿estás seguro que eso? ¿Estás seguro? Entonces dice, pero hay un segundo aspecto que debemos considerar. Confiar en el Señor también significa aceptar lo que Él permite que entre en nuestras vidas, lo comprendamos o no. Y me gustó también otra persona me platicaba y me decía, yo siempre quería entender a Dios, como por qué pasaba lo que pasaba, por qué hacía lo que hacía. Ya, por fin me rendí. Me dice, y le dije, pues aunque no entienda, voy a empezar a creer en ti y a leer tu palabra. Yo dije, gracias a Dios. No necesitamos comprender lo que nos está pasando. No necesitamos. Pasa, Dios lo permite y tiene un propósito. Este tipo de confianza dependiendo de Dios es como un baluarte o una fortaleza segura. Cuando nuestro mayor temor y esperanza final es en Dios y su plan amoroso y sabio, entonces no hay nada que pueda vencernos. Es decir, yo le voy a decir a Dios, Señor, tú estás bajo el control de todo, aunque yo piense que no. Y tú tienes un plan maravilloso para esto, aunque ahorita yo no lo vea, incomprensible para mí. O sea, este dolor que yo tengo, ¿tiene un propósito? Sí. Y Dios es nuestro baluarte, Dios es nuestra fortaleza. Y debemos llegar con Él, arrodillarnos y darle gracias y pedirle por esa fortaleza. Hace rato estábamos compartiendo, ¿no? La mujer, lo que Dios nos ha dado esa fortaleza en el Señor. En el Señor. Porque si es con nuestra propia sabiduría y fuerzas, yo no sé ustedes, yo me he dado un montón de topes. Pero ahí estoy de necia. Digo, Señor, no, en ti, en ti, en ti, en ti. Si yo sigo su palabra, les aseguro que hay buenos resultados. Nadie te da la garantía que cuando tú le obedeces, vas a tener buenos resultados. Es decir, si vas con el psicólogo, el médico, lo que quieras, el que te va a decir que tienes, o el que te dice que vas a hacer. A ver, dame la garantía. Tú dices, no, yo no doy ninguna garantía. Pero si tú me preguntas, ¿y si leo la Biblia y la sigo? Te doy garantía. Yo no. Dios la da. ¿Va a ser fácil? Nada fácil. Acabamos de leer que es un proceso y que no va a ser fácil. Pero ¿qué crees? Es garantía. Y con lo mío no es garantía. No hay seguro de garantía. ¿Sí? Ok. Responde, ¿hay alguna dificultad en tu vida ahora que puedas aceptar, no como algo bueno en sí mismo, sino como parte del plan sabio de Dios para tu vida?
Y ahí contestan ustedes, ¿verdad? Disfrutando a Dios, ya voy a terminar. Dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Pues sí, ¿verdad? Dice, el temor del Señor es, ¿qué? Subrayen ahí, fuente de vida. Y esa fuente de vida, me dice, y aleja al hombre de las redes de la muerte. ¡Wow! Dios es tanto un baluarte, una fortaleza, como una fuente. Porque el mal no solo ataca, sino que ¿qué? Nos atrae. Esto significa que no solo debemos aprender a confiar en Dios como nuestra fortaleza, también debemos aprender a deleitarnos en Él. Subrayen eso. Debemos aprender a deleitarnos en Él, disfrutando de su presencia y amor como una fuente. Cuando otros, incluidos nuestros hijos, nos ven confiando en Dios y ven que no nos derrumbamos ante los problemas, y cuando observan que nos deleitamos en Dios, y cuando vemos que nos deleitamos en Dios, en lugar de solo ser obedientes, Dios puede ser un refugio para ellos, puede atraerlos a una relación con Él. Es decir, Dios no solo va a ser mi baluarte, mi fortaleza, ¿no? Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová y a Él correrá el justo. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice después? Y levantado será. Y en una de las pruebas bien difíciles que una de mis hijas pasó, me decía, yo solo repetía esto, torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. Y decía, claro. Pero no solo es una fortaleza para nosotras, debe de ser nuestro deleite. ¿Qué cantamos ahorita de Jesucristo basta? Hay que creerlo, Jesucristo basta. Él es el que me llena. ¿Qué dice la letra? Él es la fuente. Sí, es decir, debo de aprender a disfrutar de Él, de su presencia, de lo que me da. Ya estando saciada, pues, ¿cuál tentación por decir? Y si pasa la tentación, me voy de largo. Tengo mucho mejores cosas con Él que entretenerme en esto, que me va a traer muerte. ¿Se fijan? No solo es nuestra fortaleza, hay que aprender a deleitarnos. Y yo siempre, tanto a las casadas como no casadas, viudas, separadas, nuestra felicidad, acuérdense, nuestra plenitud no está en nuestro esposo. ¿Está en quién? En Dios, para yo poder compartir de lo que Dios me da. ¿Sí me explico? No es que le voy a pedir a Él que me dé, es Dios me ha dado a mí para compartir contigo, para que compartamos vida. Es muy diferente a exigirle al otro que me dé eso que solo Dios da, ¿verdad? Y dice, cuando otros, el último párrafo, cuando otros, incluidos nuestros hijos, nos ven confiando en Dios y ven que no nos derrumbamos ante los problemas, y cuando observan que nos deleitamos en Dios en lugar de ser solo obedientes, Dios puede ser un refugio para ellos, puede atraerlos a una relación con Él. Responde, cuando las personas que te conocen bien te ven bajo presión, ¿qué observan? ¿Qué observan? El grito, la desesperación. ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Déjame en paz ahorita! O respiremos profundo todos. Inhala paz. Dice una chica, inhala paz, exhala ira. Inhala paz, exhala ira. ¿Cómo? ¿Cómo nos ven? Ya rápido, gracias radical, ¿puedo? Que ya es rapidísimo, miren. Gracias radical. Los oídos para oír y los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado, los oídos para oír y ojos para ver. La sabiduría requiere de una experiencia práctica, ya lo dijeron por ahí hace rato, pero la experiencia no conduce necesariamente a la sabiduría. ¿Cuánta gente mayor vemos y decimos, qué necio, qué necia?
Ya ni viendo las pruebas cambia la persona. ¡Qué necedad! Es decir, mucha experiencia, pero sin sabiduría. No necesariamente la experiencia nos da la sabiduría. El necio ve y oye cosas, pero su ojo y oído no las perciben correctamente. Este proverbio afirma que somos incapaces de hacer estas cosas sin la ayuda de Dios. Subrayen eso, no lo vamos a poder hacer. Hemos visto que Dios ofrece una salvación por gracia. Aquí aprendemos que no podemos ni desear ni recibir esta salvación sin, ¿qué dice? Sin la ayuda, sí, sin su gracia, ¿verdad? Entonces dice, cualquier ojo u oído que interprete la realidad como es en verdad, lo hace solo con la ayuda de Dios, ahí en la página 5, Dios no solo capacita al ojo y al oído, Él los ha creado. Como Pablo escribe en Romanos 3:11, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, a menos que Dios mismo abra nuestros ojos y oídos mediante su gracia inmerecida, no podemos hacer nada. Esto se lo quiero compartir a aquellas personas que en esta mañana dicen, wow, pues ¿cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo entender que Dios me ha salvado? Dios es el que nos da la gracia y la fe, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para entender su gracia. Entender su gracia es solo por gracia. Parecen trabalenguas, ¿verdad? Pero la gracia de Dios la vamos a entender a través de su gracia. Y nada más voy a permitirme leer esto, que fue un separador que nos dieron en el 2020. Es la voluntad de Dios, es hablando acerca de la mujer, La voluntad de Dios es que respetemos, honremos, protejamos, cuidemos y valoremos a toda mujer hoy y siempre. Ahora sí, feliz Día Internacional de la Mujer. 3 mujeres que se puedan pasar aquí al frente, por favor, para que nos digan, pero brevemente, en una sola oración, lo que aprendieron. 3 mujeres aquí, rápido, y ahorita también vamos a orar. ¿Tú ahorita vas a pasar a compartir algo? Ah, sí, sí. Deja ahorita que nos digan el aprendizaje y pasas tú. ¿Ya? Ahí en el micrófono, por favor, 3 que puedan compartir el aprendizaje del día de hoy, por favor. Te dio toque. Me dio un toque. Buenos días. Breves ahí. Bueno, yo aprendí muchísimas cosas, pero lo más importante es que a veces no centramos nuestra vida en Jesucristo, y que ahorita, gracias a lo que tú estabas diciendo, Jenny y yo pensábamos abrir un negocio y estuvimos ayer platicando qué hacer, pero en ningún momento oramos a ver si era lo que el Señor quería. Entonces, ahorita en la mesa nos cayó así como que a las 2 de pum, oye, creo que nos faltó pedirle al Señor que si es de su voluntad que sea ese el negocio, porque nos quebrábamos la cabeza y ya no encontramos una dirección u otra. Quizás nos faltó orar y centrar nuestra vida en Él. Amén. Creo que eso aprendí yo en lo personal. Muy bien, amén. Hola, buenos días. Buenos días. Una de las cosas que yo aprendí es que para todo tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe en Dios, porque problemas siempre van a haber todos los días de nuestra vida, pero debemos tomar esos problemas para fortalecer nuestra intimidad con Dios, no para alejarnos. Y sobre todo, hay algo muy importante que yo entendí: ¿por qué a veces tenía insomnio? Porque quiero actuar bajo mis propias fuerzas y estoy pensando qué voy a hacer, qué tengo que hacer, debo esto, cómo le hago, en lugar de decirle a Dios, tú sabes lo que haces, lo dejo todo en tus manos, y que Él me dé la sabiduría necesaria, que por fe en su gracia yo sé que Él se va a hacer cargo de todo. Y bendito Dios, nunca me ha faltado comida en mi casa,
nunca me ha faltado en realidad lo más importante, que es mi propia salud, y que a pesar de mi situación, Dios siempre está conmigo. En lo personal a mí me ha fortalecido mucho, me ha quebrantado, y en el quebrantamiento fue cuando yo regreso a mi iglesia, me comprometo aquí y realmente siento esa comunión y esa comunidad con Dios. Decían algo del pecado. Para mí el pecado no es más que, sí le tengo temor al pecado y más que nada no por la consecuencia, sino porque sé que no le agrada a Dios, aún sabiendo que nueva en Cristo, sé que hay consecuencias y sé que lo que hacemos, si no está bien ante los ojos de Dios, ¿por qué lo hago? Entonces, ese es mi mayor temor, fallarle a Él, decirle, siempre le digo, Dios, no me importa lo que el mundo opine de mí, solamente ayúdame a no fallarte a ti, porque mi propósito es de verdad llegar, y el día que Dios me decida llevarme con Él, que esté lista siempre y poder decir, llegué aquí, soy salva y hice todo lo que pude hacer. Sí, Gracias. Okay, y ahorita va a pasar Dina con nosotros, aquí al micrófono. Acuérdense de separar el temor como esa parte de reverencia, de amor hacia Él, a el temor como una cuestión moral, ¿eh? Bueno, lo que yo quiero compartir, el tema está terminado, fue muy nutrido, muy importante, como todos los que recibimos cada semana. Esto… Ok, creo que ahí, Carmelita. ¿Escuchan bien? Bueno, voy a tomar de esta manera. Esta es una apelación a mi familia en Cristo. Y yo las considero a ustedes mi familia. Tengo muchos años reuniéndome con ustedes este día y he sentido su amor desde siempre. Y me han dado la oportunidad de compartir muchas veces con todo mi corazón. Aquí tengo muchas personas que me conocen de toda mi vida y yo no podría hablar otra cosa delante de ellas si no fuera verdad. Creo en la oración, creo en su poder. He recibido milagros muy grandes. He recibido sanidad de cáncer en mi marido 2 veces, rápida, sin efectos secundarios. Y bueno, ese es uno de los muchos milagros recibidos. Pero sí tengo mucho tiempo pasando por una tribulación muy grande. Van a ser 7 meses que mi hija tuvo un bebé y a partir de la depresión postparto no ha podido salir. Me alejé de todo para dedicarme completamente a ella. Acudimos a todos los doctores porque creo en la ciencia como parte de Dios, como parte de la sabiduría que le da al hombre como recurso para sanidad. Creo en la ciencia. Hemos agotado la ciencia y no ha habido resultados. Necesariamente yo cuando platico con Dios sé que es su voluntad y no tiene por qué contestar como yo quisiera ver. Lo he entendido. Hemos orado de diferentes formas, en diferentes grupos, sin hallar los resultados. Permanecer en fe, como lo estamos escuchando a través de la enseñanza, no está nada fácil. Ha sido una lección muy difícil, muy larga, de la que todavía no salimos. Y me ha dado mucho miedo reprobar. Porque ver sufrir lo que más amas te parte. Y por mucho que crees en Dios y crees en todo, cuando es algo tan cercano a ti, sufres con ellos, lloras con ellos, batallas con ellos. Entonces, confiando en muchos grupos que tengo de oración en los que participo, uno de ellos son ustedes y otros, consultando personas sabias, personas que me pueden aportar y recibiendo su consejo, quiero que ustedes sean parte de esa solución si está en su corazón.
quiero que me hagan favor de ayudarme a orar, pero como si fuera parte suya. Porque yo así lo hago cuando alguien me pide. Si es tu hija, yo la considero mía. Si es tu hermana, yo la considero mía. O si es tu mamá o tu esposo. Para que sea con todo el corazón y lo hago en el momento para que no se me olvide. Entonces yo he decidido pedirles ayuda en oración, pero basándome en lo que yo he platicado con Dios. Me dijo, tal como les voy a decir, a veces no reciben porque no saben pedir. Y yo creo que si direccionamos la oración en un mismo sentir, todas, yo creo que si la oración del justo puede mucho, la oración de justas puede más. Yo así lo considero. Y yo les pido que lo hagamos de la siguiente forma. Yo he dividido la semana, si gustaran apuntar, para tener un mismo tema de oración bien ubicado. Por ejemplo, hoy ella tiene cita con su doctor. Quiero que el día miércoles la oración sea por sus doctores, sabiduría para guiarlos, por los medicamentos que recibe, porque sean las dosis necesarias, porque den con el punto, por sus terapeutas y por la ayuda que pueden ser todos ellos como ángeles de Dios a su alrededor. Ese sería el tema de hoy.